Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a este que es el 6º programa de la 5ª edición de TV Morfosis, este espacio en televisión para hablar sobre la televisión y cómo se está transformando, el más importante de este tipo en todo Iberoamérica. Estamos en la Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro, el evento cultural en habla hispana también más importante del mundo. Y es una coproducción de Canal 44 y C7 Jalisco con una cobertura amplia. Nos están viendo en 31.2 en Los Ángeles, en Canal Leer en toda Iberoamérica, en Canal Zoom en Colombia, a través de 22 canales en México, en la red de televisoras y radiodifusoras públicas de México. Y también nos están viendo en 2 streamings en Internet. Uno es udgtv.com/tvmorfosis y el otro es c7jalisco.com. Nos pueden seguir en la conversación en redes sociales a través del hashtag TVMorfosis. Este año nos acompañan más de 30 expertos de 8 países distintos y para el programa de hoy, pues primero que nada, vamos a conocer a los 3 que nos acompañan. Germán Alfonso Pérez Rodríguez es especialista en gestión y formulación de proyectos audiovisuales. Ha sido decano de la Facultad de Artes en la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia y docente universitario de la Universidad Central, Universidad Sergio Arboleda, Universidad de La Sabana, Politécnico Gran Colombiano, Universidad del Norte de Barranquilla y la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, entre otras. Además, se desempeña como consultor, asesor, conferencista, seminarista, tallerista, curador y jurado nacional e internacional de festivales de cine y televisión. Actualmente, es gerente del Canal Universitario Nacional Zoom de Colombia. Freddy Alexander Suárez Pareja, jefe de Universidad de Antioquia Televisión, realizador audiovisual con experiencia en proyectos de televisión educativa, series documentales y programas de divulgación científica, opinión pública y participación ciudadana. Freddy Alexander Suárez Pareja ha participado como representante delegado ante la Junta Directiva del Canal Zoom de Colombia, por parte de la Universidad de Antioquia. Las producciones realizadas durante su gestión como jefe de Universidad de Antioquia Televisión han sido galardonadas y nominadas en muestras y festivales internacionales, entre los que se destacan Input, Premios India Catalina, Premio Nacional de Cultura Colombia, entre otros. Alberto García Ferrer, licenciado en Realización Cinematográfica por la Universidad Nacional de La Plata y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Alberto García Ferrer ha sido responsable del área de Comunicación y Cultura de la Agencia Española de Cooperación Internacional y director general de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Ha estado ligado a la televisión educativa iberoamericana desde sus orígenes y actualmente forma parte del grupo de expertos creado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España para impulsar la televisión educativa en la era digital. Guillermo Ortega Rancé. Nacido en una familia de periodistas, Guillermo Ortega Rancé estudió Ingeniería en Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en una búsqueda por entender y estar a la vanguardia de las tendencias que están transformando los medios de comunicación. Cuenta además con una maestría en Administración de Empresas por el Instituto de Empresas en Madrid.
Profesionalmente se ha dedicado al diseño de nuevos modelos de trabajo colaborativo, de relación, de gestión de talento y de marketing, basados en dinámicas de redes sociales. Guillermo Ortega Rancé se considera a sí mismo un periodista ciudadano. Guillermo Ortega Rancé ha sido corresponsal para distintos medios en radio y televisión. Colabora ocasionalmente en el periódico La Crónica de Hoy de la Ciudad de México y en blogs de negocios como CNN Expansión. Los últimos 6 años ha asesorado a gobiernos y grandes empresas de España, México y Chile sobre temas de innovación y competitividad. Estos son nuestros invitados para el programa de hoy. Hemos ido evolucionando en los conceptos a lo largo de los programas en TV Morfosis. Estamos ya en el 6º, hemos tenido 5 antes de este. Y bueno, entre otras cosas hemos visto que las audiencias, pues ya casi que no les podemos llamar así, les llamamos ahora comunidades proactivas que consumen contenidos a una velocidad y en una cantidad mucho mayores que les hace difícil a los medios de comunicación pues, mantenerse al ritmo, al día con esta demanda, ¿no? Hablamos también de que mientras la oferta de contenidos masivos esté concentrada en unos pocos grandes jugadores, grandes conglomerados, pues será muy difícil hablar de libertad de la gente para escoger realmente lo que quiere ver y lo que quiere consumir. Entonces, hoy vamos a analizar la integración como un mecanismo, como una estrategia para que productores que son de tamaños pequeños, medianos, puedan pues, producir a la altura de otros grandes conglomerados y contribuir a la oferta que demandan nuestras audiencias. Vamos primero con una cápsula para introducir la temática. Integración, estrategia para satisfacer necesidades de las audiencias. En un mercado cuya oferta de contenidos está concentrada en grandes conglomerados de medios de comunicación, las productoras de contenidos audiovisuales pequeñas y medianas tienen como reto producir contenidos a bajo costo que sean de alto impacto e innovadores desde las historias y los formatos. Países como Brasil, Colombia y México cuentan con experiencias de asociación para la producción, emisión y distribución de contenidos audiovisuales entre sus asociados. Incluso Iberoamérica cuenta con asociaciones transnacionales orientadas a cumplir los mismos objetivos. ¿Son funcionales estos esquemas de asociación? ¿Cuáles han sido sus aportes a la industria audiovisual del continente? En este panel discutiremos sobre la integración de los procesos asociados a esta producción de contenidos audiovisuales como estrategia para satisfacer nuevas necesidades de las audiencias. Esta es nuestra temática del programa de hoy. ¿Cuáles son estos esquemas de asociación? Como por ejemplo clústeres que pueden cruzar fronteras entre varios países, sectoriales, en el mundo audiovisual, entre universidades. Hoy tenemos a 3 invitados que nos van a hablar de 3 casos muy concretos de cómo esta integración se puede dar. Y pues yo quisiera empezar, bueno, antes de empezar, recordarles que pues pueden preguntarle a nuestros invitados cosas a través del Twitter con el hashtag TVMorfosis. Aquí los estamos viendo y podemos pasarle algunas de sus preguntas. Entonces, arrancamos primero con Alberto García Ferrer. Adelante. Bueno, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí, de la invitación de Canal 44, de TV Morfosis, y con esta audiencia espectacular en el día de hoy. Yo quiero matizar simplemente una cosa para empezar, que es, soy también secretario general de un programa de las cumbres de televisión educativa y cultural iberoamericana. Lo digo esto porque la misión de ese programa es producir y coproducir programas y que tiene que ver con la segunda parte de mi intervención. Yo quería, para iniciar, poner unas diapositivas, que creo que están todas allí, 3 diapositivas que nos permitan hacer una reflexión sobre un aspecto que tiene que ver centralmente, como pienso, con el tema de las audiencias y la misión de las televisiones en general, de las televisiones culturales y educativas iberoamericanas. Pasemos a la segunda. Yo le llamaría esta primera intervención mía la selva, la navaja sevillana, perdón, la navaja suiza y la peste de Camus. Digo esto porque cuando hablamos de la televisión se suele trazar una tabla, es como una tabla rasa donde la televisión no tiene lo que tiene la diversidad de esa selva que estamos viendo.
La televisión es digamos, un emprendimiento diverso que va desde las televisiones privadas, las televisiones públicas de servicio público, las comunitarias, locales, universitarias, etcétera, etcétera. Si no contemplamos eso, es muy difícil pensar en las audiencias, a quienes queremos llegar, a la misión que queremos tener. Les doy un ejemplo simplemente para ver dos misiones. En un escenario en España, recientemente en uno de los seminarios sobre televisión, publicidad, comunicación, producción de contenidos, un alto directivo de la televisión, de una de las televisiones privadas con más rating en España, dijo muy claramente: nosotros no nos dedicamos a hacer programas, nosotros somos una empresa publicitaria. Bueno, esa es su misión. Él lo entendía, su misión es esa. Pero al mismo tiempo, recientemente se acaba de cerrar una televisión autonómica en España también. Se acaba de cerrar una televisión que de alguna manera, en el escenario de crisis, etcétera, etcétera, pero cuando nos ponemos a ver era de alguna manera una televisión que debía haber sido de servicio público y que había perdido el perfil, entre otras razones. Muchas razones de crisis, etcétera, etcétera. Y que de alguna manera había terminado siendo una televisión gubernamental, y una televisión gubernamental que había ido alejándose rápidamente de la misión que tenía prevista y que tenía asignada. De manera que la primera cuestión es esa selva, entendiendo como diversidad, como biodiversidad de instituciones y de propuestas y de proyectos que se desarrollan, aunque también podemos tomar la otra acepción de selva, que es gran desorden, confusión y asunto complejo. Seguramente también es un asunto complejo el tema de la diversidad, el tema de las distintas televisiones. La segunda diapositiva habla de la navaja suiza. ¿Y por qué? Hace poco, participando en un encuentro de ministros de educación en Panamá, se presentó un informe de UNESCO sobre el uso del ordenador en los procesos educativos. Y el informe fue tomado por el conjunto de los asistentes muy apesadumbrados, ¿no? En una de las partes del informe mostraba el índice de aprendizaje en la lectura de quienes no tenían ordenador y quienes tenían ordenador, quienes usaban ordenador y quienes no lo usaban. Y quienes no lo usaban tenían un índice de aprendizaje en la lectura mucho más elevado que los que tenían ordenador. De manera que yo creo que, hablando con el experto de UNESCO que presentó aquello, le digo, voy a tomar tu navaja, porque de alguna manera esa idea de la navaja para el ordenador, de las múltiples posibilidades que tiene, es asimilable al tema de la televisión. Hay muchas posibilidades, tienes muchas posibilidades, pero hay que utilizarlo correctamente en cada momento. Hay que ver esa televisión, puede ser creativa o puede ser lo contrario. Puede ser entretenida y puede ser lo contrario. Puede contribuir a la sociedad del conocimiento y puede ser lo contrario. Había uno de los ministros de Educación, que siempre cito esta afirmación porque me parece que es muy clara. Decía acerca de enseñar, enseñar es fundamentalmente ayudar a comprender. Y nosotros nos tenemos que preguntar, ¿la televisión nos ayuda a comprender en ese momento? Entonces yo pienso que ese instrumento, esa navaja suiza, puede ser muy peligrosa, usada de una manera determinada, o puede ser muy ventajosa si sabemos utilizarla. Tiene muchos usos, pero hasta puede ser peligrosa en su momento. Y la tercera imagen, que no es la que corresponde, pero bueno, las audiencias, tiene que ver con una reflexión reciente, leyendo La peste de Albert Camus. En un momento determinado, el personaje de La peste, el personaje central, dice, trata de imaginarse, piensa en los muertos que ha llevado la peste en el mundo, y piensa en la peste de Constantinopla, que dice, había producido 10.000 víctimas en un solo día. Y el personaje dice, 10.000 muertos. Dice, se escribía en el año 47. Entonces decía, eso significa 5 veces el público de un cine. O sea, la referencia era sobre el cine. Hoy podía haber sido sobre Internet. Evidentemente, si se escribiera ahora. Y entonces quería hacerse una idea de lo que significaba tanta gente. Y él decía, no puedo imaginármelo porque no veo
caras, porque no tengo caras, porque no tengo presencia. Decía, esas cantidades finalmente son humo de la imaginación. Y eso tiene que ver con las audiencias, sin lugar a dudas. Humo de la imaginación, en el sentido de que la evolución que se está trazando aquí, y yo, para terminar esta primera parte de la intervención, quiero citar lo que dijo Gabriela acerca de las audiencias, que las audiencias son personas como nosotros. Lo que ayer en 2 Twitter uno decía, las nuevas audiencias se parecen más al ciudadano que el horrible concepto de masas. Y la tercera es, antes de ser consumidores somos seres humanos. Y hago esta observación porque las 3 eran mujeres. Digo, porque como aquí también se planteó el tema de que los hombres no somos capaces de pensar en 2 cosas a la vez, la curiosidad, lo curioso de esto, es que fueron mujeres las que reflexionaron desde aquí, arriba, o desde Twitter, sobre un hecho central. Es decir, el carácter humano de las audiencias, la cara, el rostro, la personalidad, que es, desde mi punto de vista, a lo que tiende, a lo que se está debatiendo aquí, desde aquellas audiencias que la construía el mercado, en el sentido de decir, según el poder adquisitivo, y las construía el mercado, después las construía la tecnología. Se ha hablado que las tecnologías construyen las audiencias, y siempre tendemos a decir que las tecnologías nos resuelven la vida, y los que resuelven la vida somos los seres humanos, somos las personas, es nuestra capacidad de creación y de agruparnos. Por eso, y se hablaba también de que el relato podía construirnos, lo cual es una aproximación interesante, pero yo creo que definitivamente las audiencias los construyen los seres humanos. Se acercan a lo que quieren, a buscar lo que quieren, y van a seguir buscando lo que quieren hasta conseguir ver lo que quieren. Nada más. Muchas gracias. Alberto, nos quedamos con estas 2 imágenes y bueno, seguimos exponiendo cada uno su visión. Seguimos con Germán. Yo creo que hay una visión muy interesante en lo que pasó en Colombia con Zoom, ¿no? con la creación de un canal que integrara a todas las universidades. Pues, ojalá nos puedas ahora contar un poco de esto. Ok, gracias. Precisamente voy a mostrar también unas diapositivas para ilustrar un poco el contexto de cómo apareció Zoom Canal Universitario Nacional de Colombia, en qué marco y cómo se ha venido desarrollando hasta que podamos hacer la reflexión si quienes estamos trabajando en la industria de la realización de la televisión, llámese como se quiera llamar, estamos pensando en las audiencias o no. Nosotros tenemos un afán de comunicarnos. Es un hecho que quienes estamos aquí, de este lado, es porque queremos expresarnos, tenemos algo que contar. Ya más adelante nos preguntaremos si estamos contando con quienes nos observan, con quienes nos ven, eso que estamos llamando y analizando en este foro las audiencias. Entonces empezaríamos con una primera diapositiva que nos ilustra lo que es la mirada y la pisada de nuestro Canal Universitario Nacional cuando apareció. Cuando surgió el Canal Universitario Nacional, surgió como la respuesta a la necesidad que había en las instituciones de educación superior, públicas y privadas en nuestro país, de contar con un medio de comunicación que diera cuenta de lo que ocurría al interior de las instituciones. Y es así como, gracias al apoyo de la Comisión Nacional de Televisión en su momento, hoy Autoridad Nacional de Televisión, se creó el Canal Universitario Nacional Zoom. Su mirada y su pisada en un comienzo estaba en Colombia, y estábamos a través de la banda KU, y como tal empezamos a emitir los contenidos que se tenían en estas instituciones. A la par se empezó a desarrollar el modelo, se empezó a construir simultáneamente a cómo se emitía el modelo. Empezamos a hacer estudios generales de medios o a participar de los estudios generales de medios para saber quiénes nos miraban y si en realidad las comunidades universitarias a quienes se supone que nos dirigíamos nos estaban viendo. Y encontramos que nuestro público objetivo estaba en un adulto, si se puede llamar mayor, de 44 a 60 años. Y empezamos a trabajar cómo llegarle a las demás edades. Simultáneamente, con el paso del tiempo, fuimos desarrollando el proyecto y es así como hoy en día
la pisada del satélite que en la actualidad irradia la señal del canal universitario llega a toda América, a Europa y a la parte norte de África. Y entonces eso también nos hizo pensar cuál era el carácter de nuestros contenidos, partiendo de la base que para nosotros es fundamental, y lo hemos venido escuchando en todas estas reuniones, que la gente se quiere identificar y se quiere reconocer en lo que ve. Y eso para nosotros es fundamental. Si uno no se ve o se reconoce en lo que está observando, pues difícilmente lo va a seguir. Y ya nosotros empezamos a hablar no necesariamente de un medio de comunicación, sino de un medio convergente, buscando estar en todas las multiplataformas, estar en todas las plataformas, ¿sí? En hacer unos contenidos que fuesen más flexibles, y empezamos a explorar con los formatos, y empezamos a explorar con las estéticas, y empezamos a explorar con los lenguajes. Y tendremos que llegar a que el sueño, el que pretendemos, es que ese canal esté en manos de los jóvenes universitarios, de los realizadores. Pero este es un tema de apropiación. Y eso para nosotros, en ese sentido, es fundamental. Empezamos en una integración de 42 instituciones de educación superior con el apoyo del Ministerio de Cultura, con el apoyo del Ministerio de Educación y algunas otras entidades del Estado que agrupaban de alguna manera lo que es la política de educación en nuestro país. Creo que es importante que la audiencia, que la gente que nos sigue conozca que, bueno, que esto es una cosa muy especial, muy única, ¿no? No en muchos países se da lo que se ha dado en Colombia, de que todas las universidades unan esfuerzos, se integren sus capacidades para hacer una producción que va más allá de una audiencia universitaria. Entonces, me gustaría que pudieras compartirles cómo se ha dado esto, ¿no? O sea, como ejemplo para que en otros países también se pudiera seguir lo mismo, ¿no? Ok. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos como un inventario de las capacidades instaladas, y aunque hay un canal universitario, también hay instituciones de educación superior que por sus posibilidades, que por su capacidad instalada, pueden tener su propio canal o pueden tener su propia productora. Pero aquí nosotros nos estamos presentando, ¿sí?, como un canal de integración. Y ya podemos pasar a la siguiente diapositiva. Encontramos que en ese proceso no solamente nos integramos todas las instituciones, sino que empezamos a hacer una mirada hacia las instituciones de educación superior fuera de nuestro país, porque como empezamos a ser vistos por fuera, empezamos a hacer nuestras alianzas, empezamos a hacer nuestros convenios. Y aquí ustedes pueden observar cómo, pues en el caso de México, y este es un ejemplo, ¿sí?, empezamos a trabajar con integración, empezamos a trabajar con red. Estamos aliados al Canal 44, ¿sí?, estamos aliados al canal de la televisión de la Universidad Autónoma de México, en Chile a la Santo Tomás, en Costa Rica a la Universidad de Costa Rica, y así sucesivamente hemos ido ampliando el panorama, hasta llegar hoy en día a un tema que es la participación a través de clúster, integración de medios de comunicación, de empresas de comunicación que tienen unas afinidades para la producción a baja escala, a bajo presupuesto, y si se quiere también pues a gran escala, y poder ofrecer contenidos de calidad. Y en eso pues aquí ya quedan muchas disyuntivas y saldrían muchas preguntas. ¿Es directamente proporcional la calidad del contenido a la inversión? Pues nosotros le estamos apuntando a trabajar de esta manera, donde podemos hacer integración, donde podemos trabajar a bajo costo, y entonces tenemos el modelo de ese clúster. Y simultáneamente, pues aquí está precisamente Freddy, que es de la Universidad de Antioquia, que hace parte de nuestro canal, que también hace parte de otra alianza. Empezamos a participar de alianzas y de redes más grandes, como la ATI, la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, y ampliar un poco más nuestra cobertura, ampliar un poco más nuestro panorama. Y entonces tenemos una siguiente diapositiva, por favor, donde empezamos a mirar canales, ya no solamente desde el punto de vista de pares académicos, sino canales que de alguna manera tuvieran una afinidad con lo que nosotros estamos proponiendo. Y es así como en este año hicimos una alianza con el canal History para escoger la versión del Gran Colombiano, que aquí en México también se hizo en su momento la elección
del Gran Mexicano, que este es un formato inspirado con el principio y las técnicas del reality, pero que busca la participación a través de redes mediante una votación. Independientemente de quién fue escogido ese gran colombiano, nos sumamos a lo que nosotros hemos considerado grandes marcas y vamos logrando un posicionamiento mayor y reconocimiento mayor de lo que es nuestra marca, en este caso, Zoom, Canal Universitario Nacional. Pero sin descuidar, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Germán, no sé si tienes más diapositivas. Ya, sobre y todo paro para darle, con esta y la siguiente. para darle paso también a Freddy. Gracias, gracias, muy amable. Sí, entonces, ¿cómo para nosotros ahora es fundamental trabajar con el concepto de búsqueda de seguidores, no de televidentes? Eso para nosotros es fundamental. Indispensable, pues, definir el lenguaje para cada una de esas plataformas en las que estamos trabajando, ¿sí? Y entonces nosotros estamos hablando aquí de una mutabilidad de audiencias, donde no solo se da en plataformas de consumo, sino en muchas otras expresiones. Para nosotros también es necesario analizar necesidades de grupos específicos de audiencias. Nuestra responsabilidad es explorar esas plataformas y darle sentido a la comunicación con la audiencia a través de la tecnología. Y por eso permanentemente nosotros nos estamos retando. Y pasamos entonces a la última diapositiva, donde me sirve también como una analogía enumerar los diferentes proyectos que nosotros hemos hecho en coproducción con participación de todas las universidades. Aquí ya no solamente las que están afiliadas al canal, sino que le abrimos la oportunidad de participación a todas las instituciones de educación superior, y en un modelo de bajo costo hemos hecho este tipo de producciones como las que ustedes pueden observar ahí año tras año. El ideal es que cada año podamos aglutinar, gestionar los recursos ya a nivel panregional, como lo estamos haciendo con este tipo de reuniones, con este tipo de foros, y muy seguramente empezar a mirar lo que son los mercados y hacer un intercambio de mercados. Hasta aquí, pues, yo ilustraría lo que ha sido parte de la experiencia de Zoom Canal. Muchas gracias. Estamos hablando, le digo sobre todo a las personas que nos están siguiendo, estamos hablando de la integración como estrategia para dar a pequeños o medianos productores de contenidos audiovisuales, pues a través de la unión de esfuerzos y de capacidades, pues una posibilidad mayor de participar en la creación de contenidos, pues compitiendo incluso con los grandes conglomerados. Les recuerdo que está el hashtag de TV Morfosis. Los invito de verdad a los que están aquí también a que nos hagan preguntas. Nosotros las leemos para que ellos las puedan contestar. Y pues seguimos contigo, Freddy. Bueno, muchas gracias. Yo sí les voy a pedir disculpas porque no traje diapositivas. Entonces, les va a tocar escucharme y me asusto muy fácil. Entonces, bueno, yo quiero empezar también planteando, tratando de dar una respuesta a la pregunta del programa, y es que si la integración es una estrategia para satisfacer las necesidades de las audiencias. Y yo diría que sí, pero no. Sí, porque digamos que la integración, tanto como la convergencia, la fragmentación, otras, son estrategias evidentemente que pueden tener quienes producen y emiten contenidos para cautivar o cumplir necesidades de audiencias. Ahora, que un poco lo planteaba ayer el profesor Walton, esto es una perspectiva un poco más desde el mercado, las lógicas de la medición, pues porque son necesarias. Lo otro es que la televisión tiene un sentido, y es que se requiere ser vista. Si no es vista, no tiene sentido como tal. Entonces, es necesario tener estrategias para cumplir esas necesidades de las audiencias. Ahora, ¿cuáles son las necesidades de la audiencia? ¿Quién ha dicho cuáles son esas necesidades? Y planteo también una pregunta a quienes estén por Twitter, si consideran que las audiencias tienen algunas necesidades, porque siempre hablamos de esto, pero realmente ¿de dónde salen estas necesidades? Yo vengo sobre todo de la televisión pública, y en la televisión pública, acá quiero hacer como una diferenciación, tiene unas lógicas diferentes a la televisión privada. Entonces, lo que plantearía es, esa lógica es diferente en cuanto a la medición. La televisión pública trabaja más con el sentido de la televisión, es decir, cuál es la intención de sentido que queremos,
con esto planteo es básicamente qué es lo que quiere el público o qué es lo que queremos que le pase al público. Esto es un concepto que cojo de Germán Franco, quien ha venido trabajando lo público y la cultura y en los medios de comunicación, para contar básicamente la experiencia y que voy a describir un poco el trabajo de integración que hacemos en la Universidad de Antioquia. Y es, la universidad tiene una productora que decidió trabajar desde lo público a través de dos cosas que consideramos bastante claves en el tema de televisión. Uno, definir un género. La Universidad de Antioquia cuenta con un género épico para contar sus relatos. Lo segundo es, por ser universidad, por ser productora, no necesariamente los programas son aburridos, entonces lo que queremos es contar básicamente historias a través de un género épico, pero sobre todo con una estrategia de trabajo colaborativo. Y acá es donde quisiera mencionar varios proyectos en los que hemos trabajado no solo con el canal, sino también con el Ministerio de Cultura de Colombia, que básicamente vamos a mencionar en principio un proyecto llamado Coja Oficio. Coja Oficio fue un proyecto con el que se inició una alianza fuerte de productoras de televisión universitaria en Colombia, que reunió más o menos 36 universidades en todo el país, universidades públicas, universidades privadas, que lo importante allí fue diseñar un proyecto, primero que todo, con una intención de sentido para producir televisión. Todos hicimos aportes en cantidad de capítulos y así tuvimos la primera producción, la primera coproducción grande a nivel nacional, emitida por el canal Zoom como modelo de cooperación a gran escala. Otro proyecto que podríamos mencionar en este modelo es, y que ahí articulamos el trabajo de ATI y NSI, es el Noticiero Cultural Iberoamericano. Es un noticiero que se produce en diversas partes del mundo y hay un intercambio de contenidos. Se nutre el noticiero de los contenidos de cada uno de sus afiliados, pero cada uno de esos afiliados puede tomar todos los contenidos para emitir por sus diferentes parrillas de programación. Entonces es un modelo que nos ayuda no solamente a tener una mejor y más calidad de productos, sino que podemos ayudar a nuestras parrillas a tener contenidos de calidad. Déjame hacerte una pregunta. Al final, en todo el proceso productivo de una producción, pues hay varios pasos, ¿no? O sea, como lo decías ahora, el buscar el objetivo, la idea original, y luego pues, pasa por una serie de temas de quién financia, quién produce, quién distribuye. Quisiera, pues, de cara a que a partir de tu experiencia alguien pudiera aprender pues, cómo ha servido estos mecanismos de integración en cada uno de los pasos de una producción, pues que nos compartías experiencias puntuales, por ejemplo, en la que comentabas ahora, ¿no? Pues en principio hay una cosa que nosotros en la Universidad de Antioquia definimos y es, antes que nada vamos a diseñar es el proyecto, porque el proyecto nos va a decir qué es lo que necesitamos articuladas a esa intención de sentido, es decir, qué queremos que le pase a la sociedad con lo que vamos a producir. Y esto nos va a decir si el proyecto realmente sí necesita múltiples pantallas o no, porque hemos hablado todo el tiempo de la convergencia de diferentes pantallas, que si no estamos en móviles, que si no estamos en Twitter, en Facebook, entonces es un proyecto que no va a tener, digamos, el impacto que se quiere, pero realmente todos cuando están en general produciendo proyectos, lo primero que se piensa es ¿dónde lo pongo? Pero muy pocas veces se diseña es qué es lo que voy a hacer y para qué lo vamos a hacer. Una vez nosotros, siempre que tenemos resueltas esas preguntas, ahí sí tenemos la respuesta de en dónde lo vamos a poner. Y muchas veces ni siquiera por el público y por el tipo de proyecto, la multiplataforma o la convergencia como tal es la mejor alternativa. Esa es una, digamos, es clave en el diseño de nuestros proyectos. Ahora, un ejemplo muy concreto y que en este momento está pasando por el canal 44 de este tipo de proyectos es el Maletín de Urgencias. Es un proyecto que cuenta la historia de la medicina en Medellín, ciudad de donde vengo, y es un proyecto que quiere ayudar
a contar cómo fueron esos inicios de la medicina y quienes ejercieron de alguna manera y defendieron un código hipocrático en la medicina, contrastado con una situación que hoy en Colombia es digamos, de interés nacional, que es el tema de la salud. Entonces, un poco para fortalecer el sentido de lo público en la sociedad y tener un contexto mucho más amplio y completo de situaciones puntuales y que ayuden a construir de alguna manera sociedad. Muchas gracias. Es verdad que en este programa pues, estamos tocando dos cosas, ¿no? Por un lado, la estrategia, o sea, el cómo los que producen los contenidos pueden encontrar distintas maneras de asociarse, y por otro lado, pues, cuáles son esas necesidades, hablando en el título de integración como mecanismo para responder mejor a las necesidades de la audiencia, pues cuáles son esas necesidades y cómo responder a ellas. Freddy invitó a todos en Twitter a responder a la pregunta ¿cuáles son estas necesidades que se podrían responder a través de un contenido audiovisual? Pues hemos visto que algunos empiezan a participar, pues los invitamos a que sigan compartiéndolo con nosotros y así podemos trasladarle a Freddy algunas de las respuestas que van dando. Pues yo quisiera que empezáramos ahora una dinámica de interacción, o sea, de compartir y contrastar las experiencias de todos en términos de integración. Si quieres, empezamos contigo. Si me permite, Alberto. bueno, después de digamos, la intervención acerca de las audiencias, lo que decía Freddy, somos un programa de cooperación interamericano, iberoamericano. El NSI, por ejemplo, al que ha hecho referencia Freddy, es un producto puro de la cooperación a nivel iberoamericano. En esas diapositivas solo quise tocar las tres, después venían una cantidad sobre NSI, etcétera, etcétera, pero preferí no llenarlos de diapositivas en ese sentido. NSI es el primer noticiero cultural iberoamericano que es producto de la cooperación y de la integración, donde se reciben las noticias de todos los países que forman parte de la red y que se empaquetan y se emiten y que en nuestros cálculos, en nuestros estudios de audiencia llega a 22 millones de personas. Se emite a través de 50 canales de televisión, entre ellos, obviamente, el canal 44, el canal 22, Antena 3 Internacional o Televisión Española, Zoom, la televisión pública de Ecuador, la televisión pública de Panamá, de Costa Rica, etcétera, etcétera. Pero tiene además, en el proyecto en sí mismo de participación y de cooperación, tiene digamos, el corazón que contribuye a la sustentabilidad del proyecto. Cuando cooperamos y cuando trabajamos y realizamos coproducciones, vamos en esa línea, a la sustentabilidad del proyecto. Cuando hacíamos nosotros la red y la trama de la misión que teníamos y de cómo se coordinaban esas misiones, veíamos que los distintos formatos de producción, estamos llevando adelante un proyecto de coproducción de una serie sobre la cooperación iberoamericana, donde queremos que los beneficiarios de la cooperación sean los protagonistas de la historia, en la línea de lo que hemos estado hablando antes, no que sea el discurso de los funcionarios, de los técnicos, etcétera, etcétera, sino de la gente. Y en eso es un modelo de coproducción en el que va a entrar Zoom, en el que está Canal 44, en el que ya ha hecho el primer capítulo la televisión pública de Ecuador y el siguiente capítulo la televisión pública de Panamá, y lo va a hacer Zoom, y lo va a hacer Canal Encuentro de Argentina, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría decir, para no excederme en esto, en la cantidad de líneas de trabajo, donde además ha nacido un NSI Universidad Iberoamericana, en las líneas que estamos llevando adelante que tiene que ver con esto de la comunidad de intereses, la participación activa de los jóvenes, no como una televisión para los jóvenes, sino de los jóvenes, de los nuevos talentos, de los valores creativos, etcétera, etcétera. Y cuento un proyecto que acabamos de presentar en Ecuador y también en cooperación, en este caso con Canal Futura de Río de Janeiro, y que se llama El Árbol de la Ciencia. Queremos trabajar y estarán listos los primeros frutos del Árbol de la Ciencia en el mes de abril. Queremos que jóvenes de toda Iberoamérica hagan contribuciones de 3 minutos sobre aspectos científicos, su mirada científica sobre, bueno, que estén en el proceso de aprendizaje en las universidades o que sean ciudadanos que quieran contribuir según la nomenclatura de UNESCO y colgar su trabajo en el Árbol de la Ciencia. Los primeros 18 trabajos están haciéndose, los segundos entrarán en una fase siguiente y después estará abierto a todo el mundo para
para colgar su trabajo, pero además con el criterio, con la licencia de Creative Commons. Es decir, que permita que haya alguien en una universidad, en la Universidad de Guadalajara, que ha visto un trabajo que ha colgado alguien en la Universidad Abierta de Bogotá o en una Universidad Politécnica de Valencia, en España, y le interesa y quiere tomar imágenes de ese trabajo para sumarle otras imágenes en el mismo concepto que está desarrollando. Eso va a permitir armar ese árbol de la ciencia de manera muy participativa. Cito ese ejemplo como hemos puesto en marcha junto con la red de televisiones universitarias brasileñas, APTO, por aquí está Fernando Moreira, intentamos que con Felafax y con CIESPAL, un proyecto que es el periodista universitario. Queremos que los jóvenes universitarios contribuyan con notas a armar ese NSI Universidad Iberoamericana y puedan contribuir subiendo sus notas y mandando sus notas. Y un tercer proyecto que tiene que ver con esta idea de participación directa es, hace unos días hemos puesto en marcha un proyecto, bueno, se ha terminado ese proyecto, que es Movilízate. También lo hemos hecho en el plan de sustentabilidad y cooperación con distintos organismos en el marco del Congreso de Cultura Iberoamericano que se hizo en Zaragoza, en España, y donde se recibieron 104 trabajos de 10 países iberoamericanos, y en 4 días entraron 170.000 visitas para ver esos trabajos, y bueno, finalmente el premio, la votación del público otorgó el primer premio a un trabajo de El Salvador. ¿Qué queríamos? Que jóvenes de distintos países iberoamericanos contaran en 3 minutos su relación con su ciudad. Quiero decir que esta es un poco la línea que estamos poniendo en marcha, aparte de las coproducciones más ortodoxas, la idea de que los jóvenes participen, de que sea una televisión participativa, ese laboratorio de la televisión que queremos llevar adelante y que va a ir ganando espacios en la franja de programación. Tengan en cuenta que se producen una cantidad de programas. Producimos, por ejemplo, una serie sobre el libro iberoamericano, que el año que viene será aquí en Guadalajara, en la FIL, y que empezará en marzo, para que 25 televisiones de servicio público, en principio las que ya se han apuntado, van a recibir un programa mensual sobre el libro iberoamericano. Y donde todos ponen algo en este proyecto, porque es una coproducción entre las ferias del libro, el CERLALC, el organismo que trabaja por la lectura en Iberoamérica, y la Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana. Vamos a recordarle otra vez a la gente que nos está siguiendo, aquí presente y a través de la transmisión, que interactúen con nosotros en Twitter. Está el hashtag de TV Morfosis. Y antes de pasarle la palabra a Germán otra vez, voy a soltar 2 tweets de los que nos han compartido. Uno es de Jocelyn, que nos dice: todo el mundo habla de calidad, pero ¿qué estamos ofreciendo para responder a esa calidad de la que estamos hablando? Y el segundo es de Gustavo Rodríguez: ¿cómo podemos definir la estrategia a partir de las audiencias a las que nos dirigimos, a las que te diriges? Entonces, pues, ahí te dejo unas 2 preguntas para ver cómo a través de la integración y del proyecto de Zoom pues, se han ido abordando estos 2 retos. Calidad y definir la estrategia a partir de las audiencias. Bueno, ponernos a hablar también de calidad creo que sería como el reto para uno de los foros, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo con calidad? Calidad de contenido, calidad de formato, calidad de investigación, de profundización en el tema. ¿Sí? ¿Cómo la estoy asumiendo yo cuando trabajo o tengo el reto de desarrollar alguna historia, alguna idea o alguna temática? Yo creo que la pregunta nos la tenemos que hacer a nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos contar y cómo lo queremos contar? Y por eso yo hacía la pregunta cuando estaba haciendo la presentación de a quién nos queremos dirigir y qué buscamos en esos seguidores. Y está claro que sí, definitivamente tenemos que competir con calidad de contenido, ¿sí? La democratización de la tecnología hoy en día nos permite acceder, ¿sí? a formatos que de otra manera hubiera sido muy imposible hace unos años. Ya hoy estamos hablando de
no solamente Full HD, sino estamos hablando de 4K. Pero si nosotros no asumimos el contenido con la suficiente seriedad y responsabilidad que implica esto, y seriedad no quiere decir ser aburridor, sino ponerle precisamente esa pasión que yo le pongo a todo lo que tengo que hacer, porque necesito contar la historia, pues va a ser muy difícil que tengamos nosotros en ese sentido una repercusión. No podemos esperar los momentos, porque no hay un momento ideal para poder empezar con este tipo de proyectos y de modelos, porque siempre vamos a tener una excusa para no hacerlo, y a veces nosotros mismos nos planteamos esas excusas, ¿sí?, frente a los retos que tenemos. Pero es que no tengo el dinero. Y aquí yo quiero lanzar de una manera muy respetuosa y quiero confrontar, y quiero que nos confrontemos. Por encima de todo necesitamos creatividad. Eso es fundamental. Lo hemos venido discutiendo o lo hemos escuchado en todas las intervenciones. ¿Cómo hago yo para contar esa historia, si es que voy a volver a contar una historia que aparentemente ya es conocida, de una manera diferente? Y nosotros los realizadores, nosotros los productores, nosotros los que estamos en los medios, tenemos la obligación de mostrar eso que normalmente la gente no ve. Y para eso tenemos toda esta serie de herramientas y de posibilidades, donde sí es fundamental diseñar, planear y seguir con todas las etapas de producción. Entonces, no es raro que nos demoremos diseñando 9, 10, 11 meses un seriado, una producción, para luego hacerlo en 6, 8 semanas, porque así es el mercado. Y hay que pensar de esa manera, porque también nosotros todos queremos vivir de lo que estamos haciendo, ¿sí? Ya nosotros no podemos pensar de una manera tan ideal y tan romántica, y no porque no sea bueno, en hacer un trabajo y en hacer un proyecto, y el dinero vendrá, miraremos a ver cómo viene. No, tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer todo un estudio de costos, ¿sí? Y para eso nosotros nos estamos preparando, ¿ya? Y entonces, cuando termina el producto, casi que termina la primera etapa. Luego viene todo el tema del balance del producto, todo el tema de la distribución, todo el tema de la emisión, y lo que a veces a nosotros los realizadores no nos gusta, que es la venta del producto. Pero si es que nosotros nos estamos vendiendo a nosotros mismos. Entonces, es que no es legítimo pensar en que hay que vender el producto. Pues miremos a la mal llamada industria de la televisión comercial. Pues aprendámosle a esos modelos, ¿sí? Cuando hablamos de entretener, no estamos hablando de hacer una televisión chistosa, sino una televisión o un contenido audiovisual que le interese a quien se lo estamos dirigiendo. Y como ya tenemos las herramientas de medición. Sí, y es el tema que es el hilo conductor que ha seguido, ¿no? Como unes formación, cultura con entretenimiento sin cruzarte de un lado o del otro en exceso, ¿no? Interrumpo porque nos acercamos ya a la parte del programa en el que empezamos a concluir. Les voy a dar otra vez la palabra a cada uno y lo ideal es pues, que en ideas muy sencillas pues, resumamos tratando de responder a la pregunta de este programa, ¿no? Yo quisiera complementar algo con respecto a la calidad. Cuando hablamos de calidad, lo primero que uno imagina es que se vea y que se oiga bonito y bien, pero la calidad va mucho más allá. Ese es digamos, el mínimo que tendríamos que tener cuando hablamos de calidad, pero está también tiene que ver con la calidad narrativa, qué relato estamos haciendo, qué historia estamos contando, sobre todo también una calidad investigativa para saber qué es lo que vamos a contar y que si realmente estemos por el camino correcto, en enfoque, sobre todo. Nosotros, por ser públicos en términos de calidad, también tenemos que tener en cuenta una cosa que se llama responsabilidad social, porque con los recursos que nosotros trabajamos son recursos de los contribuyentes o de los ciudadanos, y tenemos que tener mucho cuidado con el manejo que le damos a través de los medios y de la producción de contenidos a esos recursos. Entonces ahí también tendríamos que tener, o planteo que la calidad también tendría que tener en cuenta ese concepto. Y uno que se nos olvida mucho, sobre todo en televisión pública, poniéndole ese apellido, es la parte de evaluación e impacto de lo que hacemos. Creo que ahí también tendríamos que hablar de calidad y es una tarea que cada vez tenemos que fortalecer mucho más. Perfecto. Alberto, si quieres
brevemente, bueno, en grandes líneas las conclusiones Bueno, yo creo que en la línea de lo que decimos, obviamente que la calidad es fundamental y además la calidad se consigue en esta línea de trabajo en que estamos desarrollando. Yo diría que aquí se ha hablado de prosumidores, del escenario que son pocos pero van creciendo. Yo creo que tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar esa televisión, de ir hacia la televisión a la que queremos, las diversas televisiones con distintas misiones, con una gran calidad. Y yo creo que el objetivo es posible, cerca, estamos realizando experiencias en este sentido, pero uno de los elementos centrales es la posibilidad de integración, de cooperación, de trabajo juntos, de ir avanzando en esto, porque ya lo demuestra la realidad que estamos desarrollando, la cantidad de redes que hemos formado y que realmente podemos comprobar que vamos hacia el objetivo que queremos. Mejoramos la calidad, podemos trabajar en proyectos. La cooperación no solamente significa operar conjuntamente en objetivos comunes, sino que significa un plus de conocimiento y significa su sostenibilidad. Y yo diría otra cosa más. Tenemos que ir hacia nuevos formatos, hacia nuevas metodologías de trabajo y, evidentemente, hacia nuevos actores dentro de la televisión. Cuando digo nuevos actores, tiene que ver con la participación, con proyectos que permitan incorporar ese talento creativo que existe y que realmente existe y está presente en nuestras sociedades y que de alguna manera va en la línea de esa idea de la democratización, de la creación audiovisual que viene desde el nacimiento, desde el principio de los tiempos, desde que se creó el cine y desde la fotografía, la idea de cómo se puede acceder si trazamos una historia del audiovisual. Vemos que siempre ha habido un intento de que los procesos creativos estén cada vez más cerca de los usuarios y de los consumidores. Muchas gracias. La última conclusión, breve, nos estamos ya quedando sin tiempo, pero bueno, te escuchamos. Última postura, últimos puntos, última opinión sobre el tema. Pues más que estrategia es retomar alguna serie de elementos y, si se quiere, hasta de valores con los cuales se ha venido abocando cualquier tipo de profesión. Y es que pues, le pongamos el amor y la pasión a todo lo que nosotros estamos haciendo. Y creo que ayer ya Dominique lo citaba de una manera fundamental. Si nosotros no comprometemos el corazón con lo que nosotros estamos haciendo, es muy complicado que alcancemos un logro. Y ese compromiso pues está atado al tema de carácter económico. Y ahí es cuando yo me refiero a la responsabilidad, y ahí es cuando yo me refiero a la calidad. La calidad se adquiere con el quehacer constante y permanente para cada vez ser mejor. Entonces, yo me debo de poner esos retos, me debo poner esas metas. Y tenemos que socializar y contarnos lo que queremos hacer. De otra manera, nosotros no estaríamos integrados aquí, ¿sí? Y todas las ideas empiezan de la misma manera. Freddy, se me ocurrió esto es un proyecto de estas características. La universidad va, sí, la universidad va. Alberto, tenemos un proyecto, ok, sí, va ATI. Gabriel, tenemos este tipo de proyectos, ¿sí? Aquí mismo hoy nos estamos reuniendo y nos estamos en el entretanto, entre charla y charla, entre panel y panel, contando esos proyectos que nosotros tenemos, ¿ya? Y entonces una fuente de inspiración pues es el proyecto que está haciendo cada uno. Aquí en estos días y en el canal Universitario Nacional estamos proyectando la serie sobre el tequila. Y no hay que ir muy lejos para que se nos hubiera ocurrido que podamos hacer un seriado de 12, 14 capítulos sobre las bebidas tradicionales en Latinoamérica. Entonces, muy seguramente vamos a hacer 2 capítulos en Colombia sobre las bebidas tradicionales, en Argentina y en cada uno de los países que se quiera ir sumando. Pero entonces tenemos que asumir cada uno de nosotros ese riesgo, contarle al otro qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, ¿sí? Porque es que no es mi historia como yo quiero, sino como se puede y como lo necesita también nuestros seguidores. Muchas gracias. Yo creo que son 3 visiones muy interesantes. Espero que ustedes que nos están viendo en esta transmisión, los que están aquí presentes, pues se hayan quedado con una buena idea de algo que no es ni los grandes conglomerados de contenidos audiovisuales, ni los pequeños, sino algo en medio, ¿no? Algo que son los modelos o las formas de integración, una visión más universitaria, otra que cruza fronteras a través de la colaboración entre países hermanos como son los iberoamericanos. Pues espero que
pues de esto surja una reflexión sobre cómo podemos seguirlo haciendo así. La conversación sigue, estamos en el hashtag de TV Morfosis, pues termina este programa, pero podemos seguir conversando a través de ese medio y nos vamos a ir ya. Este es el 6º programa de 10 que van a formar parte de la 5ª edición de TV Morfosis. En el siguiente vamos a hablar de recursos técnicos y audiovisuales para las audiencias. Entonces los invitamos a que sigan con nosotros. Recordamos la cobertura que tenemos, nos estamos viendo en el canal 31.2 en Los Ángeles, en el canal Leer a toda Iberoamérica, en el canal Zoom en Colombia, en 20 canales en México a través de la red de televisoras y radiodifusoras públicas, en internet, udgtv.com/tvmorfosis y c7jalisco.com. Ahí nos van a poder seguir viendo en los siguientes programas que quedan de esta 5ª edición. Quédese con nosotros. Muchas gracias. Por favor, continúen en la sala.